Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es un gusto y un grato honor para cada uno de nosotros compartir estas meditaciones con cada uno de ustedes. Y estamos listos para escuchar y estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial, a quien pedimos la sabiduría de su amado Hijo y el que nos pueda ayudar a entender y comprender el mensaje para hoy, que se titula Yahshua el Salvador, el Mesías. El texto bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 6, versos 13, 14 y 16, que dice: Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, a Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas aparece citado entre los 12 apóstoles y perfectamente identificado en los 4 evangelios. Aparece nombrado de una manera distinta que induce a la confusión. A Judas lo llaman los evangelios Iscariote, probablemente por ser natural de Queriot, ciudad de Judea en la frontera con Edom, citada en el libro de Josué, lo que constituiría a Judas en el único apóstol de Judea y en consecuencia no Galileo. Es hijo de Simón, llamado también Iscariote. En Juan 12, del 4 al 8, se nos hace referencia sobre los misteriosos propósitos que albergaba en el corazón de Judas. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yahshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yahshua dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Igualmente por Juan, sabemos que Judas era el encargado de la gestión de la bolsa de dinero que se recolectaba, porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría, a menos que fuese librado por la gracia del Padre. Ninguna reprimenda viva por su avaricia le dirigió Yahshua, sino que con paciencia divina soportó a ese hombre que estaba en error, al par que le daba evidencia de que leía en su corazón como en un libro abierto. Yahweh toma a los hombres tales como son y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Yahshua puedan ser transformados a su imagen. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Yahshua contradecía los deseos y propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del cielo. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que había de entregarle. Pero Lucas, en el capítulo 22 del 3 al 6, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y lo que todos sabemos, que con el beso de Judas, que iba a ser la señal para arrestar al Salvador, sellando Judas como el vil traidor ante los ojos de los discípulos. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Yahshua los llamó a su servicio. Yahshua reprendía a sus discípulos,
los amonestaba y precavía en sus hábitos y temperamento. Los apóstoles diferían grandemente. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Yahshua y por su medio habían de habitar en la familia de Yahweh, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Yahshua habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Yahshua es el gran centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Como a un modo especial, a Judas se le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos. Albergó malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Judas llegó a ser un representante del enemigo de Yahshua. En cuanto al final de Judas, el apóstol Pedro relata de una manera asombrosamente extraordinaria en Hechos 1 del 16 al 19 lo que sigue. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahshua, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Satanás está jugando el juego de la vida para apoderarse de cada alma. Introducirá muchas cosas para impedir la impresión del amor y la simpatía. Así fue como arruinó a Judas. Este se dedicaba constantemente a hacer planes para beneficiarse a sí mismo. En esto representa a una gran clase de los que profesan ser cristianos hoy. Por lo tanto, necesitamos estudiar su caso. Estamos tan cerca de Yahshua como él lo estaba. Sin embargo, si como sucedió con Judas, la asociación con Yahshua no nos hace uno con él, sino cultiva dentro de nuestro corazón una simpatía sincera hacia aquellos por quienes Yahshua dio su vida, corremos, como Judas, el peligro de quedar separados de Yahshua. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No todos los que dicen trabajar por Yahshua son discípulos verdaderos. Entre los que llevan su nombre y se llaman sus obreros, hay quienes no le representan por su carácter. Hasta la consumación de los siglos habrá cizaña entre el trigo. Y no todos, ni aun entre los que parecen ser los que más yerran, son como Judas. El impetuoso Pedro, tan violento y seguro de sí mismo, aparentaba a menudo ser inferior a Judas. El Salvador le reprendió más veces que al traidor. Pero qué vida de servicio y sacrificio fue la suya. Cómo atestigua el poder de la gracia de Yahweh. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana, y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.